capítulo 4, versículo 28. A medida que lo encuentra, me confirma con un amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses pasando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Si usted tome su asiento, no se acomode mucho, si no se va a quedar dormido. Si usted puede ver, aquel que está con Biblia, al inicio del capítulo 4, el rey tuvo un sueño. El sueño era que Nabucodonosor, por el medio de la tierra, por el medio, veía un árbol muy grande. El árbol se hacía fuerte y crecía cada vez más. Su follaje era precioso, el del árbol. En la copa que llegaba hasta el cielo tenía frutos, y esos frutos contenían alimento para todos. ¿Como por qué alimento? Porque las ramas arriba del árbol moraban aves, y abajo el árbol traía sombra, y ahí habitaban las bestias en el árbol. Después, en el sueño, llegaba un guardia del cielo y mandó a cortar el árbol, que le sacaran el follaje, echaron a los animales que estaban ahí, a la ave, sacaron los frutos, todo. Pero las raíces que se quedaron ahí, o sea que las raíces tenían que quedarse ahí. Pero quedaría con la condición que quedara protegida con una atadura de bronce, de hierro y de bronce. Ese fue el sueño. Y Nabucodonosor, al tener el sueño, llamó a todos los del reino, llamó a sabios, a magos, a divinos, y les pidió que le interpretasen el sueño. Pero nadie de esos le pudo interpretar el sueño. Después llegó Daniel, y aquí tiene el nombre de Beltasar. Nabucodonosor le dijo que él había visto el sueño, pero que quería la interpretación. Entonces le pidió a Daniel, explicándole que había llamado a los adivinos, sabios y magos, pero que nadie le había podido interpretar el sueño. Nabucodonosor, al contarle el sueño a Beltasar, a Daniel, quedó atónito Daniel por casi una hora, y después le contó el sueño que yo le conté a usted, pero así como a la rápida, y le dijo: eres tú mismo eres el árbol, que te has fortalecido, que has crecido, y el follaje, o sea, el follaje eres tu dominio es eso. Pero en la parte del guardia
la sentencia que iba a tener Nabucodonosor si llegaba a hacer algo malo, a desobedecer. La sentencia era donde mostraban el cortamiento del árbol. O sea que si él desobedecía, le iban a quitar todas las cosas que él tenía, el reino, y iba a ser echado y su morada iba a ser con las bestias en el campo. Y iba a ser bañado con el rocío del cielo. Y ahora vamos a la lectura. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. O sea que había pasado el sueño y había pasado todo un año de todo el sueño y la interpretación. Y quizás Nabucodonosor, como estaba pasando tranquilamente en su palacio, como si nada hubiera pasado, quizás se hubiera olvidado del sueño, porque como estaba tan tranquilo. Si usted no se acuerda, si usted se acuerda, yo estuve enyesada, yo estuve en silla de ruedas y a mí me daba demasiada vergüenza venir acá a la iglesia, mucha, pero mi tía me traía. Un día domingo, Dios nos habló a mí y a mi tía a través de un instrumento, diciéndonos que él no era deudador de nadie, así que él iba a hacer justicia. Y a mi tía le dijo que como ella es fiel y no era deudador de nadie, iba a hacer justicia. Y hermano, yo llegué a mi casa ese mismo día y en el grupo de apoderados del concurso pusieron la noticia que la niña que me había votado a mí estaba accidentada en el hospital. Estaba de urgencia, se le había muerto su abuelo, ella era muy cercana a su abuelo. Y cuando mi tía me dio esa noticia, me acordé al tiro lo que me había dicho Dios, lo que me había dicho. Pero yo estuve 1 mes y medio sin poder caminar, pero en mi casa, con mi familia. Yo estuve con un pie y la niña que me había botado estuvo más de 2 meses en el hospital, no con un pie, sino con 2 pies. La tuvieron que operar, pero al yo acordarme lo que me había dicho Dios, no me alegré. A lo contrario, me dio mucha pena. Pero si a usted le pasa que una persona por equivocación le roba alguna cosa, le quita algo, o como a mí que me empujaron, le pasa lo mismo, pero usted no está deseando el mal a esa persona que le hizo eso, que le hizo esa cosa, pero no le está deseando nada malo a él. Dios le va a hacer justicia, solo tenga misericordia. Pero si usted le está deseando el mal a esa persona, que se muera, que le pase algo malo, muy malo, Dios no le va a hacer justicia a usted, porque va a ver que los dos corazones son igual de malos. Entonces, no importa el tiempo que pasa, quizás Dios le prometió algo, y usted ya no se acuerda o está ansioso por esa promesa, no importa el tiempo que pase, ya sea meses, años, semanas, días, horas. Lo mío fue horas,
no fue tanto tiempo. Pero no importa el tiempo que pase, Dios se lo va a cumplir. Vamos a hacer esto. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué nos dice aquí? Aquí Nabucodonosor tuvo un error, que dijo con la fuerza de mi poder. O sea, como que él lo había logrado con sus manos. ¿Qué nos dice usted mismo? Puede llegar, con más de 100,000 pesos a su casa y dice: uy, yo lo logré con la fuerza de mi poder, con la fuerza mía, con la de mi cuerpo. Ahí usted está cometiendo un error, porque el que lo fortalece es Dios. No hay nadie más, no creo que la comida de su perro lo fortalezca. No, quien lo fortalece es Dios. Es Dios. Yo me saco casi siempre por buenas notas. Tengo buenos promedios. Pero eso no dependió, no fue gracias ni a mi tía ni a mi mami, pero igual, gracias a Dios yo pude tener esas buenas notas. No fue ni porque yo estudié mucho, ni porque sea muy inteligente, sino que Dios me da la capacidad para hacer eso. Así que mejor no le agradezca a su perro por la comida que le dio, mejor agradezcala a Dios, porque puede cometer el error de no obedecerle. Vamos al tercero. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da quien él quiera. O sea, Nabucodonosor seguía hablando, y llegó la voz del cielo diciendo que el reino se le había quitado de su pertenencia, se lo habían arrebatado. ¿Por qué? Porque desobedeció. El sueño de hace un año que él había tenido se cumplió. La parte del guardia que mandó a cortar el árbol, aquí fue, pero le quitaron el reino. Y también por el error que tuvo, que dijo con la fuerza de mi poder en el 2. ¿Y qué pasa? Lo mismo le digo, que cuando usted tiene algo, tiene buena economía, buen trabajo, buena alimentación, no es gracias a sus manos, ni gracias a ningún tesoro que usted tenga, sino que gracias a Dios. Porque así mismo como Dios se lo dio, así fácilmente como Dios se lo dio, también puede ser fácil que se lo quite y se lo dé a otro que sí sepa honrar su nombre y que lo aproveche de él y que sí le agradezca. Hay 2 citas bíblicas. Una dice: tenemos que ser humildes, porque Dios habita con los humildes. Isaías capítulo 57, versículo 15. La segunda dice: tenemos que humillarnos y cambiar para que Dios nos pueda oír. Crónicas capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como Nabucodonosor desobedeció y dijo con la fuerza de mi poder, él tuvo su error. Y nosotros tenemos que ser humildes, porque al que es humilde, Dios lo puede oír. Y para terminar, porque Dios me mandó, esto es lo que le voy a decir, me
mandó Dios a decírselo. Es que no importa cuánto tiempo pase, o sea, cuando yo pude identificar la palabra, cuando la pude comprender, leer, cuando se la pedí a Dios, esto fue lo que me mandó a decir. Que no importa si pasan meses, años, días, horas, minutos, segundos, Dios le va, si Dios le hace una promesa, se la va a cumplir. Porque no es como el humano, no es como nosotros, que prometemos algo y pasa mucho tiempo y no lo cumplimos. Pues Dios no es así. Dios sí cumple las promesas. No importa que el tiempo que pase. No se rinda usted de esperar esa promesa, que se le olvide, sea más fácil, porque la va a estar esperando. Y si no, se puede poner a pelear con Dios y echarle la culpa. Mejor espere y no se rinda, porque esa promesa le va a llegar. ¿Esta ha sido la palabra? Que Dios nos bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Usted se alegra de ver trabajar a los niños? Amén. Porque yo por lo menos esta semana mi corazón ha estado gozoso. No solo por Anaí, sino que por cada niño que hemos podido ver trabajar en esta semana. Ya sea predicando, coordinando, en la puerta, en la ofrenda. Porque sabe que cada uno de estos niños que puede estar en este lugar es una promesa de Dios cumplida. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero cuando Dios le dio sus hijos a usted, porque nosotros siempre estamos acá, ¿cierto? Y escuchamos cuando Dios le habla a los hermanos. Y yo pensaba, y a muchos le ha dicho, tu hijo va a ser predicador, tu hijo va a hacer esto, tu hijo va a hacer esto otro. Y no sé si cuando usted ve a los niños trabajar aquí adelante, usted se puede acordar de esas promesas. Porque muchas veces decimos que los niños son el futuro de la iglesia, que los niños son el futuro, pero ¿qué es lo que pasa? Que los niños son el presente. ¿Qué está esperando usted para comenzar a orar por su hijo? Que tenga 14, que tenga 15 años, porque ahí va a ser cuando Dios lo use. Que tenga una mayoría de edad cuando él pueda decidir. ¿Qué está esperando para comenzar a clamar por su hijo? Que tenga 14 años y ya no quiera estar aquí. Que tenga 16 años, 18 y quiera estar fuera. Es ahora, mi hermano, cuando tenemos que clamar por estos niños. Porque como les digo, los niños son el presente de la iglesia. No son el futuro, sino que son el ahora. Entonces, cuando usted clame, cuando usted ore por los niños, hágalo con fe. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros vemos a los niños sonreír, los vemos correr, los vemos estar alegres, quizás distraídos, pero no nos damos cuenta que Dios aún ahí lo está ministrando. ¿Sabe que cuando Anaí pedía la palabra y me la compartía, yo le decía al Señor, ¿cómo se la explico? Porque muchas veces para nosotros es difícil comprender la palabra de Dios. Imagínense para un niño. Si para usted es difícil, imagínense cuánto más para un niño. Pero sabe que yo me sorprendía porque a medida que leíamos la palabra, Anaí me decía, es que Dios quiere decir esto, es que quiere decir esto otro, es que no importa el tiempo que pase, no importa si son meses, si son años, Dios va a cumplir lo que le ha prometido al pueblo. Y yo decía, gracias, Señor, porque quizás yo en mi humanidad decía, ¿cómo se la voy a explicar? ¿Cómo vamos a hacer para que ella pueda predicarla? Pero sabe que Dios es tan bueno, mi hermano, Dios es tan misericordioso, y lo podemos ver a través de esta palabra, porque claro, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y después de un año ese sueño se viene a cumplir. Quizás, como decía Anaís, cuando el rey estaba tranquilo, estaba paseando, quizás se le había olvidado ya el sueño. ¿Y cuántas veces hemos estado así? Estamos tranquilos, estamos sentados, venimos a la iglesia, nos vamos, pero cuántas promesas de Dios hay en su vida que quizás se le han olvidado, que quizás han quedado en el pasado, porque la mente también es frágil, no guarda todo. Pero sabe que cuando Anaí me decía,
yo tengo un mensaje de Dios para el pueblo y que no importa el tiempo que pase, mi corazón se alegraba porque yo primeramente lo tomaba para mí. Y yo decía, no importa, Señor, el tiempo que pase porque usted va a cumplir. Y porque lo he visto que Dios cumple, he visto que Dios no es mentiroso, he visto que Dios no es como nosotros que prometemos cuando estamos alegres, hacemos miles de promesas, pero cuando llega el tiempo de cumplirla, entonces se nos olvida. Pero nuestro Dios no es así. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de esta palabra? Que dice que después que el rey Nabucodonosor tiene el sueño y el sueño se cumple, ¿cierto? Cuando él dice que no es esta la gran Babilonia y viene la sentencia y se cumple el sueño, dice que pasa el tiempo y que después el rey Nabucodonosor alza sus ojos y reconoce la grandeza del Señor. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que Dios no lo castigó y ahí quedó todo, sino que Dios guardó su reino. Y cuando él reconoció la grandeza de nuestro Dios, entonces su reino fue devuelto. Y no solo devuelto, sino que fue mucho más bendecido. Entonces Dios nos insta en este día, mi hermano, a poder recordar las promesas que tenemos enterradas. Aquellas promesas que quizás no nos acordamos. Quizás nos hemos enaltecido, nos hemos engrandecido. Hemos dicho, esto lo hice yo, y mi trabajo, y mi fuerza, y mi casa, y mi familia. Pero ¿y si Dios no le diera esa fuerza? Es que esta casa yo la mantengo. ¿Y si Dios no le diera la fuerza? Es que yo soy el que traigo el sustento. ¿Y si Dios un día ya no le permitiera levantarse de su cama? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si un día Dios dijera no? Porque toda la gloria es del Señor. Y le estamos entregando esa gloria a Dios. ¿O no estamos engrandeciendo nosotros? Que nunca se nos olvide, mis hermanos, que Dios es el que nos da todo. Que cuando usted no era nada, que cuando usted no valía nada, que cuando yo no valía nada, Dios puso sus ojos en nosotros. Y que todo, mi hermano, lo que hoy podemos tener es solo gracias al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Esta ha sido la palabra. Le invito a ponerse de pie para que podamos orar por esta palabra. Amén. Cierre sus ojos.